Bienvenidos, esto es Renacimiento. Renacimiento. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Esto es Renacimiento U y estoy con Michelle Rogel, yo soy Ashel. Y Michelle, ¿qué te parece que ya estamos en televisión? Es el primer episodio que vamos a hacer de Renacimiento U en televisión. Y pues estamos muy contentos porque hoy vamos a tener un muy buen programa, ¿no? Sí, estamos escribiendo la historia de Renacimiento U. Y bueno, Renacimiento U renace. Y Exacto. Renace el nuevo formato que ahora ya es con imagen. Y estamos muy contentos por haberlo logrado. Y además vamos a empezar a hacerlo de diferentes locaciones. Hoy lo estamos haciendo de acá, de nuestro Ashel Studio, que es Ashel Studio, donde tenemos nuestro centro de operaciones, donde siempre grabamos los programas que ustedes escuchan en audio, porque déjenme decirles que Renacimiento U va a seguir en audio, pero además, Michelle, vamos a estar en Second Life y vamos a estar en Real Life, que así lo definimos, o sea, transmitiendo por vía streaming en radio, en un proyecto muy interesante que se va a llamar Factor X y además vamos a tener obviamente las emisiones de Renacimiento U y vamos a tener muchísimos invitados, gente muy importante como nuestro invitado del día de hoy que va a estar de lujo y ahorita les vamos a decir quién es. Pero bueno, va a estar genial y vamos a tocar muchísimos temas, ya saben, cuestiones de investigación, temas paranormales, temas de cultura como siempre lo hemos hecho, que nos encanta la cultura, el cine y todo eso, y lo van a poder ver próximamente pues en estos programas que ya vamos a estar en el canal de YouTube, en el blogger de YouTube, que bueno, pues ustedes ahí van a poder estar viendo esta programación de Renacimiento U. ¿Qué te parece el programa que tenemos el día de hoy, Michelle? Híjoles, interesantísimo. Este es un tema que bueno, a Ashel le interesa muchísimo. A mí es un tema que tal vez en un momento no se me hace tan importante, pero cuando empiezas a verlo y empiezas a ver lo que sigue en este programa y la entrevista que tenemos con nuestro invitado de honor, claro, y además toda la información, ya quiero que digas de qué se trata. Sí, bueno, es que a Michelle es como un poco escéptica en esta parte, pero bueno, vamos a hablar de ovnis el día de hoy. Y una de las cosas que vamos a tocar es precisamente una entrevista que le hicimos a Jaime Maussan hace unos días, que nos está hablando de algo verdaderamente interesante y que ahorita me llama mucho la atención y lo voy a comentar por qué, Michelle, porque bueno, básicamente lo que va a presentar Jaime en mayo en el Auditorio Nacional, que va a ser un evento único como él nos lo va a platicar en la entrevista que vamos a ver al final del programa, pues habla de unas fotografías que se encontraron en Estados Unidos y que, bueno, pues podrían ser las fotografías definitivas que demostraran que el caso de Roswell es cierto. Y curiosamente están pasando cosas muy interesantes alrededor de todo esto. Ha habido pues demandas, ha habido amenazas, que eso nos llama mucho la atención. Si fuera algo falso, ¿por qué estaría sucediendo esto? ¿Por qué no quieren que se presente este caso? Además, déjenme decirles que se va a presentar en México, porque en Estados Unidos, como nos lo va a contar Jaime, no había condiciones para presentar este caso, por lo mismo que les estoy platicando, amenazas, demandas y situaciones de amedrentamiento de las personas que estaban haciendo esta investigación, muchas cosas extrañas alrededor de esto y que bueno, pues nada más sustentan la cuestión de por qué lo quieren ocultar, claro, ¿no? Es cuando uno piensa, pues el que nada debe, nada teme. Bueno, pues si no es verdad, pues qué me importa que se presente, ¿no? Eso es ahí es donde a mí me empieza a llamar la atención todo esto. Y bueno, la segunda parte de nuestro programa, claro, que es lo de Stephanie. Lo de Stephanie Sheen Piper, la cosmonauta. Vamos a hablar de la misión ST-155 de la NASA, que fue una de las últimas misiones del transbordador Discovery, antes de que se suspendiera el programa de los Space Shuttle, de los transbordadores, y donde toda la misión estuvo acompañada por anomalías, por fenómenos extraños. Además fue una de las misiones que se siguió por el canal de la NASA. Como ustedes saben, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio tiene un canal abierto donde ustedes pueden seguir las misiones, que eso es interesante. Ustedes pueden meterse a esa página y cuando un transbordador está haciendo alguna misión en el espacio, ustedes lo pueden seguir. Y mucha gente pudo ver todo lo que sucedió en esta misión, que fue impresionante. Desde que despegaron, empezaron a tener anomalías, objetos que aparecían en las cámaras. Además, el transbordador no pudo regresar a la Tierra porque hubo un objeto prácticamente 24 horas estorbando la trayectoria. Cada vez que querían reingresar a la Tierra, el objeto les bloqueaba la trayectoria que habían escogido en el control espacial para que la nave pudiera regresar a Tierra.
muy impresionante, y la conferencia de prensa cuando los astronautas ya están en tierra. Vamos a ver, de hecho, en un momento más, lo que sucedió con Stephanie Sheen Piper, al momento de que empieza a hablar sobre estas cuestiones que vio, cómo se desmaya, y pues hay muchas teorías al respecto, ¿no? Que, de hecho, pues, ¿qué te parece, Michelle? Si de hecho nos vamos con esto de Stephanie Sheen Piper y regresamos aquí en Renacimiento U para que ustedes continúen platicando con nosotros y vamos a contarles más cosas interesantes, ¿no? Y bueno, pues ustedes están en Renacimiento Regresamos. I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like Boy, if that's not a little embarrassing. But, so I don't get people worried standing up here too long. Think what I was going to say, and so I figure I could stand here standing enough. It's a train enough. That, you know, something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like Renacimiento U. En un momento continuamos. ¿Cómo ves, Michelle? Esto interesantísimo, ¿no? Lo que le pasa a Michelle, a Stephanie Sheen Piper, perdón, Michelle. Extrañísimo, ¿no? De repente está hablando de estas cuestiones y se desvanece sin ninguna razón aparente, ¿no? A mí lo que me llama la atención es esto que te comentaba yo cuando lo estábamos viendo, es cómo es que ella, antes de que, en la primera vez que se desmaya, nada más pone una carita y ya hay alguien junto a ella, o sea, como esperando, ¿no? Como esperando que se va a caer, como adivinando que se iba a caer. Eso está un poco raro, porque yo alguna vez recuerdo a una amiga que se me desmayó a un lado y yo, cuando logré voltear, ya estaba ella tumbada en el piso, o sea, no te da tiempo de darte cuenta. No adiviné que ella se iba a caer y le puse la mano, ¿no? Además está curiosísimo que es cada vez que va a hablar ella al respecto de esto que vieron en el espacio, que aparte ella empieza a decir que es algo que ella no entendía y que inclusive iba a decir que algo sobre su preparación, sobre como diciendo, nosotros no estábamos preparados, ni la preparación que nos dan para esto, es ¿no? para entender estas cosas. Me llama mucho la atención eso, y además que es en ese momento específicamente, y la reaniman, porque se ve que la vuelven a poner en la conferencia, la levantan, la despiertan, y sucede que se vuelve a desmayar cuando empieza a volver a hablar exactamente de lo mismo, ¿no? Muy extraño. Hay dos teorías al respecto de esto. Una es que esto se debe a una cuestión que se llama síndrome postraumático, que le sucede mucho a los astronautas cuando están en el espacio, cuando tienen experiencias muy fuertes. De hecho, ya el volar al espacio, pues de entrada, sí mismo ya es una exactamente, experiencia, de entrada es una experiencia fuerte, fuerte. Y entonces, pues los doctores, los científicos dicen que esto pudo haber sido lo que sucede, pero la otra teoría también está verdaderamente interesante, la teoría de que tal vez con algún tipo de arma ultrasónica desde lejos la pudieron haber desmayado, o inclusive que ellos trajeran algún dispositivo que les pudiera inducir el desmayo cuando alguien no quisiera que dijeran algo, ¿no? Además, es extraño que una astronauta, hay rumores, bueno, de este caso, por lo que yo he escuchado, de que hubo una discusión muy fuerte antes de que salieran
a dar la conferencia de prensa porque precisamente Stephanie estaba como en una situación un poco de rebeldía, como un poco de tratar de dar a conocer las cosas que los demás astronautas no querían que se dieran a conocer, y tuvieron, parece ser que un conflicto antes de la conferencia de prensa. Eso se ha sabido por algunas informaciones que existen sobre el tema. Claro. Y eso llama más la atención, ¿no? Sí, pues queda como la duda, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está pasando ahí? ¿Qué es lo que realmente se quisiera que no se supiera y por qué? Y bueno, pues también como decir, híjoles, también ellos están expuestos a cosas que ni siquiera se imaginan y no que sabemos. Nosotros no nos imaginamos tampoco. No sabemos hasta qué tan peligroso o qué es lo que les pasa. O por qué nos están tratando de ocultar todas estas informaciones, ¿no? O por qué se oculta, o porque tal vez no se puede manejar. Bueno, habría que pensar tantas cosas. Yo creo que si entre todos nos hiciéramos como una teoría, aunque diferente, para ver cuáles son las ideas de todos los que nos ven, pues sería interesante, ¿no? Así es. Y esto mismo de estos ocultamientos nos lleva a nuestro otro tema. En 1947 sucedió un accidente en Nuevo México y bueno, pues se da una historia muy interesante sobre pues también objetos voladores no identificados. Aparentemente estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, había armas que se estaban probando, haciendo experimentos, y muchos hablan de que esto fue un accidente, pero muchos creemos, o sea, muchos que nos gusta el tema y otros investigadores creen que esto no fue un accidente, que esto fue provocado por algún tipo de las armas que se estaban probando en ese entonces, y que esta nave que venía de otro lugar se cruzó con una de estas naves, con uno de estos armas de tecnología nueva, o a lo mejor ya la estaban esperando y utilizaron estas armas para derribarla. Y bueno, hubo un estrellamiento en Roswell, Nuevo México, y de ahí se hizo toda una historia que tiene que ver con muchas cuestiones que en otros programas vamos a tocar, pero bueno, tiene que ver con desarrollo de tecnologías, tiene que ver con investigaciones diversas en varios campos que se supone son resultantes de todo este caso de Roswell. Bueno, pero básicamente lo importante de este caso es que se supone que se estrelló una nave con cuerpos, y de esos cuerpos había seres vivos que eran diferentes a los humanos, seres que no se tenía, o hasta ahora no se había conocido evidencias más que las autopsias en la década de los 90 que presentaron en Estados Unidos del caso Roswell, que resultó pues aparentemente ser un fraude. Ya se demostró que no eran ciertas, más bien fue como un caso tratando de intoxicar y que no llevó a ninguna conclusión real, tenía muchas inconsistencias al final. Pero ahora, después de un trabajo exhaustivo de varios investigadores en Estados Unidos, que Jaime nos va a decir quiénes son, son las personas que investigaron esto, pues se llegó a la conclusión de que en un hogar en Estados Unidos, en la casa de dos personajes que son bastante polémicos por sus cargos que tenían, una expiloto muy preparada y un petrolero muy prominente de los Estados Unidos, Barnard, y su esposa, que era Hilde, no me acuerdo los apellidos, pero bueno. Pero ahorita nos los dirá Jaime Maussan. Me parece que son Barnard y Hilde Blair, que son Barnard Blair, creo que son los apellidos de los esposos, ya me acordé. Ellos de alguna forma tuvieron acceso a información privilegiada, a información que no cualquier persona tenía. Tienen fotografías con personajes muy prominentes de la política de los Estados Unidos de esa época. Están retratados con Bill Cosby, están retratados con Eisenhower, el que era presidente de los Estados Unidos en ese momento. Y eso ha llevado a pensar a los investigadores que este caso y estas fotografías que encontraron, de alguna forma ellos las tenían ocultas con otras fotografías, pero muy separadas, como muy específicamente puestas, para que nadie las encontrara. Ellos ya murieron y así que ya no nos pueden contar, la historia, pero alguien encontró las fotografías, Michelle, y esto llevó a que de alguna forma llegaran a manos de los investigadores, que empezaron a rastrear el origen de las fotos, y todas las conclusiones nos llevan a pensar que estas son las verdaderas fotografías de los seres recuperados de este estrellamiento de Roswell. Todo lo que se viene después de eso, todas las consecuencias que ha habido últimamente, pues llevan a pensar que algo se está tratando de ocultar, porque este caso se va a presentar en México específicamente porque en Estados Unidos no se puede presentar por las condiciones de seguridad y de otras cosas que existen allá.
sobre los investigadores que tuvieron en su poder el caso. Que lo tienen, ¿no? Ajá, y de alguna forma nuestro gran amigo periodista mexicano Jaime Maussan logró hacerse de los derechos de estas fotografías para poderlos presentar junto con toda la investigación que estos señores hicieron. Y ahora resulta que pues Jaime está recibiendo amenazas, está recibiendo demandas por querer presentar esto en México, y curiosamente por ahí hay intereses de la Fuerza Aérea, inclusive de los Estados Unidos, para que esto no se presente en ninguna parte del mundo. Y bueno, Jaime dice que se va a presentar con toda la intención, lo va a hacer en mayo, y que nada lo va a hacer desistir. Y bueno, pues estamos a algunos días para que... Ya, estamos a 15 días días de que empiece esto. Y bueno, pues los que tengan la oportunidad de ir, de verdad tienen que ir a ver ese evento que es Big Witness, que va a estar en el Auditorio Nacional. Y pues que Jaime nos lo cuente. De hecho, le tuve la oportunidad de hacerle una entrevista hace algunos días, Michelle, que estuve con él. Bastante buena. Y que nos platique, ¿no? O sea, qué es lo que va a pasar con Big Witness. Y aparte le preguntamos otras cosas de su vida. Y bueno, pues aquí los dejamos con esto en Renacimiento U, en la entrevista con Jaime Maussan. Regresamos. Buenas tardes, amigos de Renacimiento U. Es un gusto estar este día en este programa, pues con una de las personas que yo más admiro, y que creo que muchos de ustedes no me dejan mentir, una de las personas que más sabe del tema OVNI y que más ha investigado durante muchísimos años. Jaime, esta entrevista la quiero hacer diferente a muchas de las que te han hecho, y quisiera empezar, si me lo permites, preguntándote, porque ya hemos oído muchísimas cosas de ti, pero quisiera preguntarte sobre 7 momentos claves en tu vida, que yo los tengo aquí y que tú igual me los confirmas o igual me los desmientes, pero quisiera que me dejaras leértelos y ahorita los desarrollamos. Órale. ¿Me parece perfecto? Me parece bien. Mira, el primer punto, tu escuela primaria, Jaime. Tus compañeros hablaban de platillos voladores, a ti te llama la atención que en varias partes de la ciudad y varios de ellos hablaban de lo mismo. Segundo momento importante. Correcto. La carrera. ¿Ibas a estudiar alguna otra cosa? Por alguna razón no puedes estudiar la carrera y decides por un amigo estudiar periodismo. Pero no es que no haya podido estudiar la carrera. Ajá, no había lugar. No, sino que este amigo me planteó lo que significaba ser periodista, comunicador, la posibilidad de transformar el mundo, de hacerlo distinto y de generar conciencia, y me interesó mucho. Entonces vi que en el periodismo estaba pues realmente mis metas. Entonces por eso decidí ser periodista, y lo hice en el último momento. Yo iba a ser administrador de empresas. Ibas a estudiar administración de empresas y estudiaste periodismo. Sí. Otro momento importante, y creo que aquí vienen dos cosas en ese momento. Ya estando trabajando como periodista, eres el primer periodista del mundo que llega al Círculo Polar Ártico estás muy apasionado en lo de... No fui el primer periodista del mundo que llegó al Círculo Polar Ártico. Fui el primero que participó con un equipo de la NASA, en este caso en el Polo Norte, aunque sabemos que el hoyo en la capa de ozono está en el Polo Sur. Pero habían hecho simplemente una confirmación de la información que habían obtenido los científicos ingleses en 1985. En el 87 fueron a la Antártida y confirmaron los hechos. Prácticamente no fueron periodistas con ellos, fue una misión básicamente científica. A mí me toca, convenzo a Televisa de que me permita ir al Polo Norte, porque iban a ir ahí a ver si también había otro hoyo en la capa de ozono. En el Polo Norte no sabía en ese momento, entonces acompañé y fui prácticamente el único periodista que estaba ahí, lo cual les causó una gran sorpresa, porque decían, ¿por qué el único periodista que hay aquí viene de un país tropical? Y yo dije, bueno, México no es tropical, tiene áreas tropicales, pero no es un país básicamente tropical. Sin embargo, pues hay mucho interés en esto, y lo que no apuntas ahí es que mi interés sobre la destrucción de la capa de ozono, además de ser una tragedia ambiental, era que había sido pronosticada por Edward Billy Mayer. A eso iba, o sea, en ese momento concuerda con el caso de Edward Billy Mayer que tú investigaste, y que habla muchísimo de la ecología, ¿no? Habla muchísimo de estos hoyos de ozono,
de muchas evidencias que además posteriormente iban a ser comprobadas muchos años después por los científicos, ¿no? Como esto del Monte Chimborazo, que era el volcán más alto del mundo y no el Everest como se pensaba. Correcto. Las otras cosas que Billy Mayer produjo, los gases de bromo, los clorofluorocarbonos que impactan a la capa de ozono, ¿no? Es correcto. Otro momento importante, Jaime, sin duda, la Virgen de Guadalupe, una noche en la Basílica. Sí. El septiembre de 1991. ¿Qué viste? ¿Qué pasó en ese momento? Pues me di cuenta que en la Virgen de Guadalupe había una presencia viva. Uh-huh. Entonces, para mí fue algo verdaderamente impresionante y fue algo inolvidable, porque yo estaba viendo los ojos de la Virgen a través de un monitor y me empecé a introducir, pues ahora sí, sin ser redundante, hacia adentro, hacia el interior, cuando súbitamente una voz muy intensa resonó en la parte de atrás de mi cabeza, me acuerdo perfectamente, que me dijo: ¿qué quieres de mí? Y pues cada quien podrá juzgar lo que quiera y decir que es un invento de los españoles, y pueden inventar, ahora sí que inventar lo que quieran, pero yo lo viví, yo sé lo que viví, es algo muy personal, lo comparto porque me lo preguntas, no se lo ando diciendo a todo el mundo, solamente si me lo preguntan, pero es verdad, me pasó y esto me convenció. Ahí entendí por qué el Ayate de la Virgen ha durado pues tantos años, pues prácticamente pues absolutamente perfecto, o sea, tiene más de 470 y tantos años. Y el Ayate no se ha deteriorado en lo más mínimo. Entonces me parece que eso explica por qué, ¿no? Además, recordemos que la Virgen le pidió una casa a Juan Diego, hizo un pacto para vivir en ella, ¿no? Entonces ahí tienes la villa y esta iglesia, ¿no? Claro que la Virgen podría tener lo que ella quisiera, pero por alguna razón quería que se le construyera así, y finalmente pues eso es lo que sucedió, que cada quien piense lo que quiera pensar de esto, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo es la verdad, y esto a mí me convenció de que en el Ayate guadalupano hay algo extraordinario, además de una presencia. El quinto momento, Jaime, ya tú metido en todo este tema del fenómeno OVNI, lo que sucedió en 1991 en México, que creo que ha abierto la puerta a una nueva era de poder registrar todas estas evidencias. Pero hay un fenómeno que particularmente creo que es muy importante y que no sé si tú me vayas a confirmar esto, pero tal vez es una de las cosas que te ha convencido del tema, que es el fenómeno de los círculos en Inglaterra. Creo que tú eres de las personas que fueron pioneros en descubrir que esto era una especie de mensaje, o tal vez ustedes... Negativo nuevamente, yo no lo descubrí, yo lo que he hecho es, bueno, desde el año 2002... es regresar cada año, estar ahí, ser testigo y difundir, ¿no? Donde quiera que me he presentado, muestro lo que he encontrado y muestro mis evidencias. Por tanto, creo que es absolutamente importante, pero no, antes que yo lo hiciera, hubo muchos otros periodistas. De México no lo creo, puede ser que el primer periodista mexicano, puede ser, y puede ser que uno de los primeros de Latinoamérica, puede ser, pero no a nivel mundial, porque la verdad es que ha habido otros ahí, pero no importa. Creo que lo que yo he hecho es mucho más de lo que han hecho todos esos otros periodistas, más que nadie, sí. Y un poco hablando de este tema, ¿te convence a ti el tema de los círculos? ¿Crees realmente que sea un verdadero mensaje extraterrestre y que tenga que ver con los mensajes que nosotros hemos enviado para esperar una respuesta? No creo que tenga que ver con eso. Hubo uno que tuvo que ver con eso en el año 2001. Se mandó el mensaje en el 74. 27 años después, en el 2001, estaba la respuesta. Me parece que ese sí. Ahora, en general, no creo que se deba a los mensajes que hayamos mandado. Yo creo que son intentos de una civilización inteligente por decirnos que no estamos solos, por decirnos que pues realmente hay alguien aquí que es inteligente y que viene de otro lugar muy lejano.
y eso nos va a cambiar por completo. Aquí la importancia es la trascendencia que tiene aceptar una noticia de ese tamaño. O sea, el ser humano no se da cuenta todavía las implicaciones que tendría, pero también no se da cuenta que es necesario, porque si no lo hacemos vamos a pagar esas consecuencias, vamos a, desafortunadamente, hacer que nuestros hijos paguen las consecuencias, o nuestros nietos. O sea, yo veo clarísimo que hay una serie de crisis que se van a conjugar posiblemente en el futuro y que pueden dar al traste con la civilización. La cuestión de los alimentos, la explosión demográfica, la disponibilidad del agua potable, la disponibilidad de energía, aunque este aspecto sí se está atacando porque pues genera recursos también, pero fuera de ello no creo, ¿no? También desde luego la extinción masiva de las especies, eso me parece lo más grave, porque cada especie que desaparece ya no regresa. Entonces hay una serie de elementos que podrían combinarse, ¿no? Que está la muerte de todos los insectos polinizadores, la excesiva carga de plástico en los océanos, la contaminación, la mortandad de los bancos de coral en todo el mundo. O sea, creo que es terrible y nadie se da cuenta. Y desafortunadamente creo que la única posibilidad que tenemos de que todo cambie sería a partir de algo tan fuerte como podría ser el contacto extraterrestre. Pero por ahora está complicado que el gobierno de Estados Unidos lo acepte, a menos que sea forzado a hacerlo. Entonces estamos esperando que ocurra algo tan grande que los obligue, pero más o menos. Y un evento, bueno, el evento sin duda que también te ha cambiado y te ha convencido de que estos seres pueden estar aquí, es lo que te sucedió en La Rumorosa. ¿Podría ser otro de los momentos claves de tu vida? Sí, porque me convencí que estaban aquí. Digo, ya lo sabía y lo había investigado mucho, y no es que esa fuera, pero me confirmó. O sea, yo ver a dos seres fosforescentes que se movían, pues es algo real, ¿no? Aquí está Carlos Clemente, que estaba conmigo esa noche, y que pregúntale a ver qué opina, y vas a ver que realmente fue algo muy real, y por tanto para nosotros, aunque yo no lo pude videograbar porque en aquel entonces no había cámaras tan buenas, fue en el 99, hace 16 años, van a cumplirse 16 años, y pues desafortunadamente, te repito, no hubo oportunidad de generar las imágenes que hubieran cambiado la humanidad, pero bueno, ahí lo estuvimos, lo vivimos, y sabemos que es real. ¿Has pensado en volver a La Rumorosa? Lo hice un par de años después, y es durísimo. Ya no estoy pensando, porque las temperaturas son excesivas, tienes que caminar muchísimo, tienes que subir pendientes terribles, no hay caminos, tienes que abrirte tú los caminos, es en plano desierto, es una montaña muy similar a La Rumorosa, y realmente estar ahí, y además sin saber si va a pasar algo, es muy duro. Si yo supiera, sabes que vas y te friegas y haces esto y esto, porque vas a ver algo, porque vas a registrar algo, pues lo haría. Pero ir así, a lo mejor tuvimos mucha suerte, la segunda vez no tuve nada de suerte. Y eso es lo que me hace pensar, bueno, si hubiera seguridad en que yendo a ese lugar puede ocurrir algo, pues te repito, quizá lo haría, pero a jugármela, a ver qué pasa, y con tanta complicación, además del gasto que implica llegar un equipo hasta allá, ¿no? O sea, hay muchas razones, pero creo que, bueno, lo que pasó, y para mí fue muy importante, porque me convenció, más allá de cualquier duda, que este fenómeno es absolutamente real. Esos han sido como 6 momentos. A ver, estamos hablando de 7 momentos en tu vida, pero estos son 6 momentos antes de lo que va a suceder próximamente en mayo, que creo que va a ser otro de tus momentos clave en tu vida, supongo. Y bueno, tiene que ver con todo esto que es pues el tema de Roswell, en donde creo que hay muchísima confusión de la gente. La gente está confundida, o ha estado confundida por muchos años, porque se sabía de 2 accidentes. Bueno, era lo que muchos pensábamos, de este accidente de Socorro y del accidente de Roswell. Después, en la década de es uno solo, aparentemente el objeto rebota, o sale una cápsula de seguridad con 4 de estos seres,
cae al norte de Roswell, a 34 millas de Roswell, es decir, a muchos kilómetros de distancia, no muchísimos, pero sí no muy cerca. Trataban de escapar, de salvarse, y 2 desafortunadamente murieron, ¿no?, en el primer impacto, pero en este segundo impacto son otros 4, 3 mueren, 1 es rescatado vivo. Ahí no hubo restos de la nave quedó más o menos intacta, era una nave oval, y esta la rescató el ejército, así como los seres y el que estaba vivo, y todos estos fueron llevados al hangar militar, el P-84, conocido como hangar negro, ahí en la base militar de Roswell. Lo que vas a presentar en enero, Big Witness, es un evento que tiene que ver con esta historia. Tiene que ver con la historia. No sabemos a este ser en particular si es parte del primer impacto, si es parte del segundo, no lo sabemos. Estamos tratando de determinar dónde pudo haber sido tomada la foto. O sea, encontraron 2 fotografías, me parece, ¿no? 2 fotografías de un ser, 2 transparencias. 2 transparencias. Y encontramos que uno de los seres fue llevado a White Sands, a la base militar de White Sands, porque el general Nathan Twining por alguna razón no podía ir a Roswell, o no quería ir a Roswell, entonces lo llevaron allá para que lo viera, y allá lo vio, posiblemente ahí lo dejaron, posiblemente ahí se tomaron las fotografías. Es solamente una especulación porque no sabemos dónde fue, no tenemos manera de demostrarlo, ¿no? O sea, aquí, insisto, estamos tratando de encontrar ya lo más cercano que hemos llegado, y creemos que es muy factible, porque esta Midland, Texas, que es en el suroeste de Texas, que es prácticamente colinda con Nuevo México, y Roswell no queda muy lejos de este lugar. Ella era Hilda Blair Ray y él era Bernard Ray. Ambos eran muy destacados, y ella era muy amiga de la esposa de Dwight Eisenhower, y pues creemos que esa fue la manera en que ella encontró el mecanismo para que le pudieran presentar esto, ¿no? De alguna forma eran personas bien relacionadas. Muy bien relacionadas, se ve que viajaban, se ve que estaban en muchos lugares, y hay personalidades que aparecen. Y eso es lo que creemos, que haya sido introducida a este tema por la esposa del presidente, o del que entonces era el gran ganador, el gran general victorioso de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower. Un momento clave también de la historia. Eisenhower, sí, claro. Sin duda, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vamos a ver en Big Witness, Jaime? Yo sé que no nos puedes decir todo lo que vamos a ver, pero... Claro. Pero me imagino que... Te lo digo, lo que no puedes mostrártelo. Claro. Pero te lo digo, vas a ver 2 fotos, una con flash y una sin flash, de un ser que tiene una gran cabeza, tiene un pecho muy pequeño, y es un ser que aparece abierto en la parte superior. Aparentemente su cadera es muy estrecha, mucho más estrecha que las nuevas, tiene un mecanismo de tracción diferente al nuestro. Vas a ver que tiene cortos los brazos cortos, piernas largas, y es pequeño, poco más de 1 metro. No, insisto, creo que lo más distintivo es el tamaño de la cabeza. Entonces, y lo vas a ver que está como si fuera un museo, en un display, en una vitrina. Esto ha hecho que todos digan, no, pues cómo, si estaba ahí, quiere decir que es un museo, quiere decir que es una momia. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, el ejército no podría haber tenido una cosa así, no lo podrían ellos haber puesto en ese lugar como exhibición para personajes muy importantes, muy especiales, como pueden haber sido Hilda Blair Ray y su esposo Bernard Ray. No podrían haber sido ellos, y otros generales, no lo sé. O sea, esos no son argumentos sólidos para decir esto no es verdad. Y decir que es una momia solamente porque se me ocurre que es una momia, porque no se me ocurre que sea algo más,
también, ¿no? Y el concepto de gris no existía en esa época, tengo entendido. Además, también, ¿no? Que ese es otro pues no argumento. existía. Por ahí me mandaron algunas portadas de un magazine que había en la década de los 40, en la década del 40, donde se ven seres muy raros, así medio cabezones, chicos, no se parecen en nada a este ser, para decir, no, el concepto ya existía. Bueno, de las 300 portadas que hicieron, 4 se la dedicaron a lo largo de 20 años a seres de este tipo, no quiere decir que sea un concepto popular. El concepto viene hasta final de los 60s, los 70s, cuando se empezó a hablar de los llamados grises, ¿no? Hasta ese entonces, ¿no? Pero antes de ello, pues, no lo existía. Entonces es difícil pensar que estas personas hubieran hecho un fraude en 1947, 48, ¿no? Claro. ¿Por qué tenemos que ir a ver Big Witness, Jaime? Porque es histórico. Porque es histórico. Sea lo que sea, va a ser histórico. Yo les digo, el caso es verdadero. También te puedo decir que me van a demandar por fraude, ya desde ahora te lo digo, a mí y a todos los que participemos en ese evento, sin que lo hayamos presentado. Sin que alguien haya visto la evidencia, ya estamos señalados de que nos van a destruir. Están pretendiendo que yo no haga el evento y yo lo voy a hacer. ¿Gente a pesar de Estados Unidos? Sí, gente, incluso amigos que me dicen, no lo hagas, no te metas en eso, no te metas. Amigos investigadores. Amigos investigadores, sí. Bueno, yo no sé si tienen otro interés o por qué me insisten tanto en que no haga este evento, ¿no? A mí me parece que hay gato encerrado. Y yo lo que te puedo decir ¿es real la imagen? Sí, es real, es genuina, es verdadera. Entonces, es lo único que te puedo decir. ¿Comprometería a alguien tal vez? Por eso será el interés. No, bueno, compromete a la Fuerza Aérea, ¿no? Que ha mentido durante 70 años al pueblo de los Estados Unidos y el propio gobierno de Estados Unidos. O sea, ellos sabían que todo esto era cierto, se lo han guardado por todo este tiempo. Entonces, alguien le va a tener que dar cuentas, al menos a la sociedad americana. Oye, Jaime, ¿quiénes vienen, nada más para terminar esta entrevista, que te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado el día de hoy? ¿Quiénes vienen? Porque tengo entendido que vienen personajes muy importantes de toda la causística ovni y todo el tema. Viene Edgar Mitchell. Muy importante, ¿no? Que es Edgar Mitchell, el sexto hombre en la luna. Es muy importante. Viene también... Él ha reconocido el tema ovni. Desde luego, y además vivía en Roswell. Él vivía ahí, él supo que fue verdad y nos viene a hablar de eso. También viene Don Schmidt y Tom Carey, que son los máximos investigadores de Roswell, sin duda alguna. Viene Richard Dolan, que es un cronista del fenómeno, quien escribió La seguridad nacional y los ovnis en Estados Unidos, y también escribió el libro After Disclosure, AD, que es un libro que realiza un ejercicio de cómo sería el mundo o cómo será el mundo después de la apertura, después de que el gobierno americano acepte que esto es verdad. Entonces, cuando leí ese libro, se me ocurrió que podría ser un candidato ideal para cerrar el evento y decirnos qué es lo que él piensa sobre esta evidencia, su trascendencia histórica, y si verdaderamente puede o no cambiar la historia. ¿Tienes miedo de presentar el evento, Jaime? No, yo sé que, o sea, tendría miedo de no haberlo presentado, haber tenido esta oportunidad y que se me hubiera pasado frente a mí sin hacerlo, me hubiera tenido todo el resto de mi vida para lamentarme. No, lo tengo que hacer, es algo que tengo que hacer. Estoy orgulloso de haberlo traído a México. Creo que nadie más lo hubiera podido hacer, creo que a nadie más se le ocurrió hacer algo así, ni siquiera en los Estados Unidos, porque va a ser un gran evento, va a haber tecnología holográfica, el ser va a caminar en el escenario, va a haber una pantalla de 10 metros con LED, va a haber streaming mundial, se va a presentar en todo el mundo a través de internet, en vivo. Entonces, pues va a ser un caso verdaderamente maravilloso, y que si llega a trascender, si realmente después de que se haga el análisis los científicos dan un testimonio objetivo, no quiero ni siquiera decir honesto, objetivo de lo que están viendo ahí, pues entonces el mundo va a tener que reaccionar y decir, bueno, si esto no es extraterrestre, entonces ¿qué es? Claro. ¿Algo que quieras agregar, Jaime? No sé. Nada más que la gente vaya, que llene el auditorio, que es importante. Eso es todo.
O sea, ¿qué más importante que eso? Es el 14 de... Es el 5 de mayo, del 2015. Del 2015. El 5 del 5 del 5. Perfectísimo. Pues, híjole, Jaime, te quiero agradecer muchísimo por tus minutos en esta entrevista. Yo sé que estás súper correteado de tiempo, te he visto trabajar. Sí, estoy muy cansado. Más bien muy cansado. Muy cansado. Esperemos que esta Semana Santa te puedas descansar un poquito antes del evento. Ojalá que Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti. Que estés muy bien. Bye. Muchas gracias, Jaime. Renacimiento. Cultura. Pues bueno, Ashel, yo creo que fue una entrevista muy interesante. De hecho, yo te comentaba que a mí me gustó hasta, bueno, hablando técnicamente, el ritmo de la entrevista, claro, te iba envolviendo, y hasta a mí, que yo siempre nunca he sido tan intensa en estos temas y que Jaime Maussan hasta me llegó alguna vez como que, ay, sí, un poco no entiendo, no me aburre, etcétera. En esa entrevista se me hace muy interesante, y yo creo que la gente que esté viendo Renacimiento U, a mí me interesaría mucho que también nos dieran su opinión, que nos dijeran qué es lo que opinan acerca del tema. Es un tema muy controversial, es un tema que pues que nadie ha sabido exactamente, que te pueda decir como si fuera en un libro, ¿no? Que sabemos, por ejemplo, que la ley de la física es esta, que la gravedad, que sabemos que son cosas ya muy comprobadas o cosas así. Pero perdón. Pero creo que siempre ha quedado como abierto a decir, bueno, si es verdad que aquí hay vida, en otros lugares ya te están haciendo algo para que no hables. Voy a desmayar. Este tipo de cosas. Se va a desmayar. 5, 4, 3. Estoy a punto de desmayarme. No, pero sí, creo que estaría bueno que nos dijeran sus puntos de vista, y para nosotros también ver como... Siento que siempre más gente piensa mejor que una sola, ¿no? Claro, de hecho, mira, yo tengo muchos años de conocer a Jaime, tengo el privilegio de considerarme un amigo, y creo que Jaime ha cambiado muchísimo con los años en cuestión de todos estos temas de investigación que ha hecho. De verdad es una vida de trabajo. A Jaime, te voy a ser bien franco, y él me lo dijo fuera de cámaras, que pues él ya estaba cansado, de hecho, muy agotado por todo este trabajo de muchos años. No sé, este evento Big Witness, no sé cómo vaya a resultar, pero yo considero que este evento, y se lo comenté, y creo que él también lo reconoce, va a ser como un evento cumbre en su carrera, como un evento donde va a haber un antes y un después de Jaime Maussan, como nos lo dijo, y que es importante. Se está dando en un momento donde hay cuestiones muy delicadas en el mundo, donde pues nos guste o no nos guste aceptarlo, están sucediendo cosas que se nos habían dicho, que nos habían advertido, ¿no? Que esto iba a pasar, o sea, crisis económicas, enfermedades, o sea, nos empezamos a dar cuenta que la gente que era contactada, que se supone se dicen contactados, y no me refiero a todos, me refiero a casos muy específicos, hablaban de este tipo de cosas y todo el mundo los tachó de locos, y lo estamos viviendo. O sea, ¿quién nos puede decir que no es cierto lo que está pasando en el mundo? Porque no nada más en México, ¿no? Están pasando cosas terribles en el mundo, está habiendo crisis económicas, enfermedades, y la exopolítica, que es algo que... Enfermedades mentales. Sí, ¿no? La exopolítica, que es algo que nadie quiere aceptar, pero se está dando, o sea, esa guerra económica, esos intereses, los mismos gobernantes, lo que están haciendo con nuestros recursos, todo esto nos lleva a pensar de que están haciendo una especie como de acumulación de cosas para algo que va a venir grande, o sea, una catástrofe. Claro, yo tengo esa sensación de, por ejemplo, cuando yo era niña, había cosas que tú decías, bueno, eso no puede pasar, ¿sabes? Claro. Como de no sé, bueno, hablando de cosas económicas, uno decía, no, o sea, no pueden ser tan cínicos, eso no puede pasar porque los medios se los van a comer, porque va a pasar algo, y sí, no pasaba, o sea, no pasaba de alguna cosa, de alguna cosa agresiva, etcétera, pero no era como ahora que ya no importa nada, ¿no? O sea, sí, bueno, yo creo que desde el 11 de septiembre del 2001 el mundo cambió, eso es una realidad, o sea, el orden mundial cambió, y a partir de la caída de las torres hemos visto
pues una decadencia absoluta en el mundo con muchos temas, el tema económico, el tema de enfermedades, el tema... Por ejemplo, esto que hablábamos, ¿no? De Germanwings, el piloto, el este tipo de avión, cosas, ¿no? que dices, bueno, si te quieres suicidar, no te lleves 150 vidas más. Claro, o sea, a lo que llega la gente ahora, además, de que no sabemos qué tan real sean ese tipo de cosas. Se hablaba de estos aviones que desaparecieron, los de Malaysian Airlines, que también, curiosamente, había mucha gente involucrada en proyectos muy importantes y proyectos que se puede decir como secretos. Y se habla mucho de que uno de los aviones de estos de Malaysian era un vuelo que habían contratado varios empleados como queriendo escapar de algo, de alguna empresa que estaba trabajando con secretos. Y desaparecen, ¿no? Y curiosamente 2 aviones, o sea, digo, las estadísticas son muy claras en cuestión de los aviones. Sí es verdad que cuando empieza a haber accidentes aéreos, por lo regular empiezan a haber muchos, pero es por estadística. Pero curiosamente nunca sucede que una aerolínea tenga 2 incidentes, y más después de que pasó el primero, ¿no? O sea, en ese momento se llaman todos los aviones, todas las naves, las flotas a revisión. Claro. Y no se tendría por qué repetir estos accidentes, o sería como muy complicado. Entonces, son cosas que llaman la atención, son cosas que nosotros a veces no entendemos, pero que realmente suceden en el mundo y que están pasando. Y que bueno, pues aquí en Renacimiento U vamos a tocar muchos de esos temas, vamos a hablar con muchos investigadores. Yo creo que también es como darnos ese espacio de pensar, que a veces por nuestra día a día, la cotidianidad, la sobrecomunicación, etcétera, etcétera, no nos damos ese espacio, no nos damos ese espacio de, bueno, ¿por qué estoy yo aquí en el mundo? Cosas tan sencillas, ¿por qué soy? ¿Qué es? ¿Cuál es mi lugar? ¿A dónde voy? O sea, creo que son preguntas que desde todas las civilizaciones se han hecho los seres humanos y no tenemos por qué dejárnoslas de hacer. Claro, y pues creo que estamos en un momento crucial de la humanidad. O sea, creo que si no cambiamos, si no nos empezamos a cuestionar muchas cosas, creo que no vamos a llegar muy lejos. Como hoy ya no vamos ya no vamos a llegar muy lejos porque se nos va el tiempo. Y pues la emisión del día de hoy de Renacimiento U ya se terminó, Michelle. Qué lástima, el renacimiento de Renacimiento U llega a su fin. Pero no se pierdan la versión en radio. Obviamente esto que estamos presentando también va para radio, en audio, y ustedes lo van a poder escuchar en SoundCloud, ya lo saben, en la página de Facebook de Renacimiento U. Y próximamente en estos días, pues ustedes ya van a estar, bueno, cuando vean este programa obviamente ya vamos a estar transmitiendo en nuestro canal de Renacimiento U. Y pues les damos la bienvenida a este canal y esperamos que les guste. Y pues Michelle, ¿qué más me queda que darte las gracias por estar el día de hoy conmigo? A ti, Ashel, darte las gracias por un día más en Renacimiento. Y nos vemos la próxima emisión aquí mismo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.